Si te sientes perdido y de pronto no sabes quién eres y te perdiste en el camino, acompáñame. En este video vamos a revisar cómo fortalecer tu identidad. Hola, 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 ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Gracias por acompañarme. Soy Liliana, bienvenido a tu canal de coaching. Si es la primera vez que pasas por aquí, te invito a quedarte conmigo, suscríbete y únete a nuestro grupo, porque aquí tú y yo vamos a revisar temas relacionados principalmente con el coaching profesional, que es a lo que me dedico, pero también relacionado con la motivación y también con el desarrollo personal para que te conviertas en tu mejor versión y logres todo lo que te propongas. Como por ejemplo, el día de hoy precisamente hablando de cómo lograr todo lo que te propongas en la vida, pues un aspecto bien importante es cómo ir fortaleciendo tu identidad. Y no sé si te ha pasado o al día de hoy por el camino, de pronto puedes estar atravesando por situaciones o experiencias personales o laborales y eso hace que de pronto sientas que no sabes quién eres. De repente, pues a lo mejor tenías una idea de la persona que eras, pero has venido experimentando diferentes cambios o muchos cambios quizás, y eso de pronto te puede dejar con la sensación de no saber quién eres ni hacia dónde vas. Bueno, para lograr tus metas es bien importante que tú sepas qué es lo que te destaca y te hace único. Por esa razón, en este video quiero que tú y yo reflexionemos sobre quién eres. ¿Cuál es tu identidad al día de hoy? ¿Qué es lo que te hace ser tú y ser único? Es decir, ¿cuáles son esas cualidades que te destacan de los demás? ¿Cuáles son esas características que si tú me dijeras, Liliana, ese soy yo o esta soy yo y de verdad, o sea, es increíble porque no lo vas a ver en nadie más? Me encantaría saber, déjamelo en los comentarios, ¿qué es lo que te destaca? ¿Qué te hace único? A veces es tu forma de sonreír, a veces es tu forma de llevarte con los demás, a veces es tu forma de escuchar, cualquier cosa que te destaque entre los demás, eso es parte muy relevante de tu identidad. Pero ¿qué pasa cuando vamos avanzando por el camino y de pronto podemos tener a lo mejor experimentar un divorcio, por ejemplo, en la vida personal? Y de repente veníamos siendo tanto esa persona que en el momento de experimentar una situación así puede generarnos dudas y de pronto podemos creer que ya no sabemos quién somos. O quizás te moviste de una ciudad o quizás te moviste de un puesto en tu trabajo o en la empresa donde venías laborando y eso hace que de pronto en tus nuevas actividades sientas que pues algo se perdió o algo está como revuelto. Por esa razón es necesario cultivar esas características que te hacen único. Ahora, para eso, ¿qué es lo que puedes hacer? Primero, en el desarrollo personal es importante que te tomes el tiempo, así como le estás dedicando tiempo a estos videos y a toda esta información que vienes revisando, es importante que le dediques tiempo a tu persona, a analizar cuáles son esas características que te hacen único y que me compartías previamente. ¿Qué es lo que te hace ser tú? Porque eso va a determinar lo que vas a experimentar en el futuro. Es decir, probablemente situaciones externas aparezcan en tu vida. Por ejemplo, puedes pasar por situaciones como las que te acabo de mencionar, pero eso no significa que tú te vayas a perder en el camino y de repente ya no sepas quién eres. De manera que situaciones como por ejemplo el entorno, eso es algo que a veces puede afectar la identidad. Algunas personas, dependiendo del entorno donde se muevan, pues van absorbiendo eso y lo van haciendo parte fundamental de su identidad. Y eso no tiene por qué ser así. Por ejemplo, los recursos o un estatus, por ejemplo, en la sociedad. A veces una persona con más recursos puede pensar que tiene una determinada identidad y una persona con menos recursos puede sentirse que está en desventaja y su identidad se puede ver alterada. Y esto tampoco tendría por qué ser así.
por esa razón, tú puedes estar en donde estés siempre y cuando sepas quién eres. Puedes experimentar de repente en la vida un cambio, como el que te decía, o pasar por una situación, por un accidente, o vivir una enfermedad, pero eso no tiene por qué modificar tu identidad. Probablemente sientas que en ese momento es más difícil pasar por este tipo de situaciones, pero si tú sabes quién eres, eso te va a ayudar a que te mantengas firme en esas cualidades y en esas características que te vuelven único frente a los demás. Ahora, hay también otras estrategias que hablan exactamente de lo contrario. Por ejemplo, yo hasta ahorita te vengo hablando de cómo reforzar tu identidad, quién eres, qué te hace único, independientemente de todos los obstáculos por los que hayas atravesado hasta el día de hoy. Pero también hay otras estrategias. Por ejemplo, el reverso de la moneda sería recuerdo, por ejemplo, el libro de Todd Herman, que te lo recomiendo que lo leas, se llama Alter Ego. Y Todd nos habla de otra estrategia que es cómo crear una identidad alterna. Por ejemplo, otra identidad con la que tú te sientas cómodo. Ahora, por supuesto que él en su libro, lo primero que menciona es que dice, a ver, yo con mi libro no te voy a enseñar a que te transformes en una persona que no eres, o a que engañes a los demás, o a que te vayas poniendo máscaras por la vida, porque eso te puede hacer backfire y eso te va a generar problemas en el futuro o puede ser contraproducente. Por esa razón, él especifica muy bien en su libro que alter ego más bien es tú cómo puedes usar una identidad adicional que te hace sentir mejor. Te voy a poner ejemplos. Imagínate que probablemente tú necesites hacer presentaciones en público, pero resulta que a lo mejor te pones súper nervioso en las juntas o te pones súper nervioso cuando estás frente a un grupo. Bueno, si tu personalidad es genuinamente tímida, tranquila, más relajada, puedes generar una identidad alterna, como la que nos menciona Todd en su libro Alter Ego, en donde dice, bueno, a lo mejor con esta otra identidad que tú vas a crear, esa otra identidad es alguien más extrovertido, es alguien más divertido, no se pone nervioso tan fácilmente y al recordar estas características vas a decir, sí, perfecto, yo puedo hacerlo y voy a hacer esa presentación y no me voy a poner nervioso y voy a sacar lo mejor de mí en esa reunión. Bueno, a eso se refiere en parte lo que propone Todd con esta estrategia. Ahora, incluso recuerdo que en el libro también menciona a Superman y Clark Kent. Si recuerdas, o sea, este es un clásico ejemplo de alter ego, en donde, bueno, pues definitivamente hay una misma persona que tiene dos identidades, ¿no? Aquí están súper claras, ¿no? Una persona muy tranquila y la otra es un superhéroe. Ahora, ¿cuál pensarías que es la identidad alterna? ¿O cuál es la identidad adicional? ¿Cuál pensarías? O sea, ¿es Superman o es Clark Kent? Bueno, pues a lo mejor pensaste quizás que es Superman y tienes toda la razón en pensarlo porque, bueno, Superman es una persona que tiene superpoderes, es extrovertido, ayuda a todas las personas y salva al mundo. Bueno, no necesariamente. Aquí, específicamente en el ejemplo, la identidad real, genuina, inicial de esta persona en particular es Superman. De manera que Superman más bien lo que hizo fue crear esa identidad alterna, era Clark. Porque él necesitaba una persona más tranquila, o sea, que pues hiciera verse una persona normal y que se pudiera mezclar con los seres humanos en la vida cotidiana. Así que no necesariamente significa que cuando tú creas una identidad adicional sean características que necesariamente van de la mano con la extroversión o con habilidades que te destacan en el liderazgo, como lo que te mencionaba acerca de las presentaciones. Pero acá de lo que se trata, y precisamente es la propuesta de Todd, es que tú en tu identidad puedas identificar qué es lo que te hace falta. Por ejemplo, si eres una persona súper extrovertida, pero eso probablemente
probablemente no sea lo más adecuado en un determinado tipo de trabajo que desempeñas o en algunas situaciones personales por las que estás pasando, puedes hacer uso de esta nueva identidad, que incluso hasta él se divierte y dice, le puedes poner otro nombre, en donde esa otra persona tiene otras características y otras cualidades que te van a contrarrestar y te van a ayudar a poder equilibrar y mantener en balance tu identidad para que te puedas mover de forma más exitosa. Eso te va a ayudar a lograr tus metas y a lograr todo lo que te propongas. Ahora, nuevamente, sí es súper importante que tengas en mente que no se trata de ponerte máscaras o de mostrar, por ejemplo, una cara y después mostrar otra en otra situación o en alguna cuestión laboral, pues sacar una nueva persona completamente diferente que no tiene nada que ver contigo. Simplemente esto es para trabajar en las características que te pueden dar todavía un mejor desempeño. Y esto se utiliza mucho, como seguramente si ya leíste el libro o si te llama la atención leerlo, vas a escuchar de Todd que justo él dice que esta estrategia normalmente la utilizan los atletas de alto rendimiento, por la sencilla razón de que a veces estás trabajando con atletas muy pequeñitos, por ejemplo, las niñas que hacen gimnasia rítmica, o por ejemplo, los niños que están en patinaje o en fútbol o cualquier deporte o competencias requieren de habilidades, pues todavía no han fortalecido su identidad. Todavía están en esa búsqueda de saber quiénes son, qué es lo que quieren en la vida, y por lo tanto a veces la timidez o los temores pueden entrar en acción, y esa persona que puede ser muy buena en esa habilidad se puede quedar pues un tanto detenida por no tener esas cualidades que podría desarrollar. Ahí es donde entra la estrategia de alter ego. Ahora, eso es la otra parte. Pero de lo que te hablaba inicialmente es cuando tú ya sabes exactamente quién eres. Si tú me dices, Liliana, yo al día de hoy ya me siento quién soy, yo ya sé quién soy, ya sé lo que me gusta, ya sé lo que no me gusta, ya sé hacia dónde voy, ya sé con qué personas me gusta convivir, ya sé cuáles no me gusta convivir, ya sé qué tipo de ambiente disfruto y cuáles no. Bueno, entonces eso es maravilloso porque el desarrollo es continuo. Tú vas a seguir recreando y reinventando esta personalidad y reforzando las características que te han resultado y que te ayudan a ser tu mejor versión. Por esa razón, mientras tú lo sigas reforzando todavía más, eso va a ayudar a que generes mayor confianza, y esa confianza la van a percibir las demás personas. Por ende, tú vas a poder lograr más metas y vas a poder alcanzar tus sueños y las cosas que te propongas. De manera que ten presente que el entorno, los recursos económicos, las personas con las que convives, o incluso en ocasiones hasta la familia, los amigos, los compañeros, o quién fuiste a lo mejor cuando estabas en la primaria, por ejemplo, o hace 1, 2, 3 décadas, eso no determina la identidad que has formado al día de hoy. De manera que si tú le prestas atención a eso y te mantienes firme en seguir creando tu identidad, tu mejor versión y qué es lo que tú quieres ser y quién quieres ser, eso va a generarte y te va a ayudar a generar mayor confianza, y por ende vas a poder lograr tus metas y todo lo que te propongas. Así que ahora ya lo sabes, vamos, échale muchas ganas, refuerza tu identidad, y bueno, pues espero que la información te sea de utilidad. Aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.